Empiezo por saludarlos a todos. Flor, Eh, ¿Cómo? ¿Me escuchan? sí, Eh, se escucha, Carmen. Son algunos sí, sí, micrófonos que perfecto. aún están Bueno, prendidos. me encuentro en una situación bastante particular porque el año pasado yo hice un trabajo para diferenciar el inconsciente freudiano y el de Lacan, el lacaniano. Fue un trabajo complejo porque el seminario, el nombre del seminario es Hacerse amar, no es amar. Esta mañana me tomé tiempo para escuchar el YouTube de la primera de las reuniones del año pasado. O sea, la primera de las reuniones del 2024. Las del 2023 eran los seminarios que ustedes pudieron escuchar, eh, 7, 8, 9 y 10 de Lacan. Y el año pasado a mí me llevó por caminos bastante particulares el trabajo que hicimos, pero le quería decir que para no reiterar cosas que yo tiendo a reiterar, que es como siempre tener una visión de conjunto de lo que venimos haciendo, esa está perfectamente hecha en la primera clase del año pasado. La abren en YouTube si quieren y la escuchan. Y después, durante todas las reuniones de YouTube, lamentablemente la última quedó muy mal grabada, muy mal, lamentablemente, porque precisamente tomé el seminario 20 de Lacan y hablé de la sexuación. También dije que en el seminario 20 de Lacan no están hombres y mujeres, hay nada más que los goces, como hay diferentes goces que después son encarnados por hombres y mujeres. Pero eso en ese seminario aún eh, no está tratado de esa manera. Los hombres y las mujeres van a aparecer fuertemente en el seminario 21 de Lacan. Eh, porque este año se me ocurre a mí la idea de hablarles de nada menos que del discurso de Ginebra. El seminario 20 es del año 72. El discurso de Ginebra es del 75. Y es un discurso que lo tengo presente hace años y que por fin me pareció llegado el momento de poder hacerlo por el alcance de mi propia lectura, nada más. O sea, cómo, a ver, tendría que aclarar, está por salir un libro mío, que es un poco lo que fui entretejiendo mientras daba el seminario del año pasado, porque precisamente Lacan, antes que Lacan entró Freud en la Argentina. Ustedes discúlpenme, pero esto de hoy es muy como puedan, como puedan, porque no le he podido dar una forma demasiado ajustada, porque no he dejado de leer en ningún momento. Y cuando uno está leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, eh, armar algo es difícil. ¿Por qué estoy leyendo tanto? Ahora les voy a explicar. Bueno, va a salir un libro mío que está ya por salir, está en las manos de Grama el libro ahora, y es un libro que tiene un prólogo del doctor Dobón, que ha sido muchos años el director de salud mental en el Hospital Piñero, que tiene una población inmensa, y le pedí a Juan Dobón que escribiera el prólogo de este pequeño libro, que se llama, no como les dije el año pasado, hice una pequeña modificación, el libro se llama El país del psicoanálisis, el país del psicoanálisis, y la erótica más ignorada, la erótica más ignorada.
Pasé todo el año escribiendo ese libro. Hubo mucho de lo que les transmití a ustedes que está en ese libro, con toda seguridad, que es que el psicoanálisis entró por Freud en la Argentina. Y además que entró en un país de creyentes. Eso tiene una fuerza y un peso, no solo epistémico, cultural enorme. Entonces, ese pequeño libro que se llama El país del psicoanálisis se dedica a estudiar cómo en Argentina entró Freud y cómo los avatares de eso, porque después Lacan, en el año 67, Lapa esparramó por Argentina el psicoanálisis freudiano como a ellos les llegó, como Dios le dio a entender. Se psicologizó muchísimo el psicoanálisis, se redujo a una cuestión interpretativa. Y después vino el psicoanálisis de familia y el psicoanálisis de grupo, y millones de cosas. Argentina es un país aparte. Y me he dedicado a estudiarlo en este libro. Y cuando entra Lacan, fíjense qué cosa tan curiosa. Lacan, ¿por qué es tan bien recibido en el 67? Porque Mazota, que nunca fue un marxista comilfo, diríamos, como un marxista hecho y derecho, porque era demasiado inteligente para ser marxista. Entonces, sin embargo, ¿por qué tomó popularidad Lacan? Porque venía de la mano de Althusser, de Gramsci, del marxismo francés. Venía todo eso, ese empaquetamiento de Lacan, y por eso los lacanianos se afrancesaron terriblemente, porque todas sus fuentes de inspiración eran francesas. Cuando aparece, sin embargo, Mazota no era así. Los que nos formamos con Germán García sabíamos un poco más de Mazota y de la Argentina, pero en un momento determinado nos faltaba una brújula, y no era Mazota, el que había leído apenas unos pocos seminarios de Lacan, que se encontró con ellos por casualidad, se los mandaban de Francia por poco mimeografiados, ¿sí? Bueno, todo eso tiene una historia muy larga que yo no voy a contar, no me interesa, pero se fue instalando acá Lacan en muchos lugares. Hubo disputas, hubo inclinaciones, hubo grupos de estudio, hubo una mezcolanza de lacanianos muy grande, y en un momento dado viene invitado por un grupo, esto también tiene una historia, Jacques Alain Miller llega a la Argentina. Jacques Alain Miller habla castellano, le debemos absolutamente, tuvimos esa fortuna de que Miller llegara hablando castellano. De lo contrario, acá muy poca gente habla algunas lenguas más que el castellano. Muy difícil, ¿no? Casi no hay. Yo sé que aprendí francés en la escuela secundaria, y como después aprendí francés con el texto del seminario 11 en castellano y el texto del seminario 11 en francés. Como hacen muchos, tratar de encontrar esa lengua que no es la nuestra y que es bien diferente en muchos sentidos. Entonces, nos llega una brújula absolutamente necesaria. ¿Qué es una brújula? Antiguamente, una brújula era una, ahora hay aparatos, tecnología, pero en esa época había una aguja imantada que marcaba el norte. Había que ubicarla para que señalaba el norte de la brújula. Pero una brújula no señala el rumbo lo elige el navegante. Y yo lo que vengo haciendo hace años es saber elegir un rumbo mío,
pero con una brújula que creo que muchos, no todos los lacanianos, pero muchos lacanianos se los debemos a Miller. ¿Por qué? Porque tuvimos un baño de Lacan muy impresionante en un primer momento, sobre todo cuando se creó la EOL, que es la escuela en la que yo aposté, o a la que yo aposté. ¿Por qué? Porque estaba Jacques Miller. ¿Y por qué? Porque antes de que llegara la escuela, que fue en el año 92, en el 88 salieron dos libritos que siempre les digo que no los pierdan de vista, Maté más uno y Maté más dos. Ahí estaba la orientación lacaniana, ahí. ¿Por qué? Porque estaba la lógica del significante y porque los trabajos de Miller en esos dos pequeños libritos del año 88, ya Miller ahí habla de la lengua, de la psicosis, de la ética, del... nos abre como puertas, 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 puertas. Y esas puertas hay que atravesarlas y cada uno, según esa puerta que elige, hay gente que sabe muchísimo de la psicosis, otros se han dedicado a otras cuestiones, etcétera. O sea que para mí la brújula son los matemas 1 y 2 de Miller y sus enseñanzas acá en Buenos Aires. Hay varios libritos que la registran. O sea que eso es la brújula. Pero cada uno, hay dos maneras de hacerlo. Yo puedo seguir el rumbo de Miller, que evidentemente lo ha marcado su rumbo a través de todos los cursos que se han publicado, pero no necesariamente el rumbo es el que todos los lectores de Freud y Lacan toman. Hay otros modos de aproximarse a Freud y a Lacan. Bien, yo me atreví a decirles varias veces, y creo que ese es el rumbo que yo he tomado, ¿no?, que me voy dando cuenta poco a poco, que les he dicho muchas veces que vayan a buscar los hongos buenos para su cacerola. Bueno, una vez que salga este libro que ya sale ahora, que se llama El psicoanálisis en Argentina, o El país del psicoanálisis, es un libro muy pequeño, tiene, me acaba de decir Alejandra Gleis, que tiene 1 centímetro el lomo, imagínense 1 centímetro, 4 capítulos y una introducción más o menos. Entonces, digo, es un libro donde toda la cuestión de la salud mental me había quedado a mí en deuda. Yo pensé que había terminado La cita fallida con La cita fallida 3, que se acaba de reimprimir, lo ha reimpreso Grama, y ahora sale La cita fallida 4. Ahí sí se termina un ciclo de investigación mío sobre América. Cierra ahí. Con la salud mental hoy, porque ese libro surge de mis contactos con la gente que trabaja en la salud mental. He aprendido mucho. Entonces digo, una vez que salió ese librito, que yo lo terminé de escribir hará un par de meses, yo ya estoy escribiendo otro. Y poniendo a prueba en este otro libro con el cual hasta ahora la colaboración ha sido exclusivamente María Magdalena, en estos libros últimos míos, pero Laura Arias ya había colaborado muchas veces conmigo antes de conocer a María Magdalena, que fue hace 8 años. Entonces, con Laura había sido la lectora de los originales de mis libros antes. Y ahora la he convocado a Laura porque quiero hacer un nuevo libro muy particular, con el cual también está trabajando María Magdalena, aunque le sea difícil de comprender, ya se los explicaré alguna vez, pero digo, es indispensable la lectura primera de María, pero yo creo que tengo la condición de que valoro muchísimo a mis colaboradores, no solo María Magdalena, no solo Laura, hay mucha gente que me
permite hacer lo que hago. Entonces, yo les decía a ustedes, y el libro se va a llamar así, Leer a Lacan buscando los hongos buenos para mi cacerola. ¡Qué audacia! ¡Qué audacia! Pero no es una audacia, porque surge solo de todo lo que vengo haciendo. Por eso no es que me voy a tirar en un paracaídas. Vengo diciendo y sigo reflexionando, ¿qué quiere decir buscar los hongos buenos para mi cacerola? ¿Qué quiere decir eso? Me puse a pensar que la gente que va a buscar hongos tiene que saber un montón, porque hay hongos venenosos, hay otros que no sirven para nada, etc. O sea que hablaba con María Magdalena el otro día, este libro nuevo que estoy escribiendo ahora con muchísimas ganas y muy avanzado, es una lectura de Lacan muy situada, muy perfectamente situada a partir de un momento de la enseñanza de Lacan. Pero me puse a reflexionar, hablaba con María, este libro no está dedicado para cualquiera. Este libro es para personas analizantes o analizantes practicantes o analizantes, si no son analizantes, ni se molesten en abrir mi libro. Porque cómo identificar los hongos si uno no ha sido analizante y lector de Lacan antes y de Freud. O sea, este libro es para quienes hayan estado de alguna manera en contacto con los textos de Freud y de Lacan y se estén analizando, aunque no sean practicantes, no importa. Pero son lectores de Freud y de Lacan, porque si no, ¿cómo reconocemos los hongos? Si no tenemos noción de cómo, dónde está, qué es la lógica del psicoanálisis. Y esa lógica del psicoanálisis es primero de Freud, tomada por Lacan y continuada, pero es la misma. Es la lógica del inconsciente. Ya lo vamos a ver este año con mucho cuidado. Entonces, empiezo por decirles que el seminario de este año también, si no tienen alguna lectura de Freud de Lacan, no van a entender nada o van a pescar cosas, con toda seguridad que sí, porque tengo una manera de hablar que se pesca bastante de lo que digo, lo he comprobado. Entonces, muy bien. ¿Por qué digo todo esto? Porque el texto que tomé para este año es del año 75. Aún es de 1972. El seminario 21 es 73, 74. Y ya estamos ahí del 75. Y mi trabajo sobre estos seminarios es el que me permite hablar hoy del discurso de Ginebra. ¿Por qué? Porque no le tengo miedo al último Lacan. Jamás me han oído hablar a mí del ultimísimo Lacan. Un ultimísimo Lacan que sería algo novedosísimo. No, no, no. En mi rumbo, Lacan va buscando real desde el primer día hasta el último de su vida que se murió. Para mí no hay ultimísimo Lacan. No, por eso me ha pasado tener acá sobre la mesa el libro de Miller, El ultimísimo Lacan, constantemente, y sin embargo mi lectura es mi lectura. Yo tengo un rumbo, y ahora les voy a decir cuál es mi rumbo, porque no es cualquiera. ¿Cuál es el rumbo mío? El que yo creo que era el rumbo de Lacan. ¿Y cuál era el rumbo de Lacan? La lógica temporal de los prisioneros. Escrito de Lacan del año 44, cuando París recién salía de la ocupación nazi. ¿Y qué hicieron durante la ocupación nazi los intelectuales? Y interesarse mucho en las nuevas teorías de los juegos. Y en Lacan la chifladura de la topología le viene de ahí. Jugaban con cuerdas, empezó a estudiar chino. ¿Qué era Lacan en el año 44? Un psiquiatra recién recibido que tenía un consultorio. Eso era todo. Pero se estaba analizando, porque había escrito en el 32 la tesis que lo hizo descubrir a Freud y abandonar la psiquiatría.
y buscarse un analista que había hecho, era el analista Lowenstein, yo hablé de esto en mi seminario, los que vienen siempre ya lo saben. Lowenstein era un judío que se formó en Europa y que vino a parar a París como efecto de la guerra, como tantos. Pero era un hombre que había estado investigando ya la psicosis de autopunición. Y este era el tema de la tesis de Lacan. O sea, se encontró un psicoanalista grande que venía trabajando ese tema y con ese se fue a analizar. Esto no está muy dicho, pero es así. Entonces, eh, Lacan empieza, ¿por qué empieza a enseñar en la IPA? Todos los seminarios que leyeron conmigo el año pasado fueron dentro de la IPA, de la Internacional de Freud. Le toleraron eso, se hizo echar, ya lo dije cuando empecé a hablar del seminario 11. No, dicen, me excomulgaron, ¿cómo no te van a excomulgar si te hiciste excomulgar todo el tiempo? Si no hablabas la lengua de la IPA en absoluto, Lacan, hablabas tu lengua, tomaste tu rumbo de entrada, hablaste de real simbólico imaginario en el 1953. Pero ¿qué real simbólico imaginario era? Era el simbólico del lenguaje, que hablamos, era el imaginario especular, y era el real de lo que vuelve siempre al mismo lugar. Eso era todo, pero era ya eh, la penetración en la obra de Freud. Él leía a Freud con esa observación y con esa observación criticaba la obra de Freud a medida que la leía, real, simbólico, imaginario. Cuando yo les hablé a ustedes del sueño de la inyección de Irma, cuando Lacan ve con toda claridad y con toda verdad que Freud ya tenía ahí el real, el simbólico y el imaginario. ¿Dónde estaba el imaginario? En que tenía una historieta con Irma. Había una historieta, tienen que ir a leerlo en Freud, 1994, 1894. Entonces digo, Freud tenía un enredo imaginario con Irma y si la curaba y no la curaba y su imagen ante los otros psiquiatras y demás. Y cuando sueña, el sueño pasa de ese embrollo que aparece de alguna forma a la garganta escarada de Irma. Y eso es letra, no es, es intraducible en términos de S1, S2. Eso es letra, es algo extraño, es como, ¿qué es la garganta escarada? Si Irma no era una enferma de la garganta escarada, es que Freud ve una garganta que no por casualidad es la garganta enferma, y de la cual no sabe nada, pero ya sabe que no sabe nada, al punto que el final del sueño es una fórmula intraducible, que no se sabe de dónde la sacó. Entonces ahí en ese sueño de la inyección de Irma ya estaba un Freud intuyendo ese no saber al que se dirigía, significante, sentido del significante articulado, imaginario, especular, real, de lo que aparece ahí y vuelve a aparecer sin lectura posible. Ese es el primer simbólico real imaginario de 1953 de Lacan. Bien, entonces, Lacan, antes del 53, en 1944, está en los escritos, yo me he roto la cabeza años con eso, porque soy como todos ustedes, somos los que nos rompíamos la cabeza, porque nuestra cultura no da para esas cosas. Nos cuesta mucho, todo lo que viene muy complicado, de una cultura soberbia, greco-romana, ilustrada, moderna. ¿Dónde estamos nosotros con respecto a eso? Bueno, entonces,
He hablado muchas veces de esto con ustedes, pero hoy quiero dar una vuelta grande. Entonces, en este trabajo de los prisioneros, si ustedes quieren, en mi libro, La cita fallida 3, hay un trabajo mío, una lectura mía, porque hago una interpretación mía, de esa fábula, de ese acerto de certidumbre anticipada, es interesante el título, de los tres prisioneros. Entonces, yo creo que ese es el método de Lacan. ¿Cómo es? Viene el director de la cárcel y dice, llama a tres prisioneros, que evidentemente, dice Lacan, la condición de la salida era que quisieran salir, no había otra. No hay prisionero que salga si no tiene el deseo desesperado de salir. Y nos lo dice a nosotros. Nadie sale si no es por un deseo de salir irrenunciable. Y esos son los analizantes. Y casi siempre, Dios mediante, son los analizantes practicantes. Entonces, llama al director de la cárcel y le dice, bueno, yo voy a repartir 5 cuadraditos, papelitos o lo que sea, que les voy a poner, les voy a pegar en la espalda. O sea, ustedes son 3. De esos 5 que yo tengo, blancos y negros, ya no me lo acuerdo, no lo repasé para hoy. Si lo leen en la cita fallida 3, lo van a encontrar, o si le piden a María Magdalena, les mandamos el texto. Yo no me puse a buscar eso ahora. Yo lo que sé es que para poder salir había que descubrir qué número tenía uno en la espalda. Creo que era un número. Me he olvidado muchas cosas. Bueno, creo que era un número lo que llevaban en la espalda. No, era un color, blanco negro. No sé si eran 3 blancos, 2 negros, 3 negros, 2 blancos. No importa, no me pongan cartelitos porque no importa, no importa nada. Lo importante es que había que descubrir, caminando y sin hablar, lo único que podían hacer era mirar los colores de los otros dos. Y había que adivinar qué color tenía uno. Yo tenía que adivinar de los números que nos pegaron, de los colores que nos pegaron a la espalda, yo tenía que descubrir qué color tenía yo. Pero sabiendo que había 3 de uno y 2 del otro, y eran 3. Entonces, ahí sucede algo muy extraordinario, que los 3 se dan cuenta al mismo tiempo y salen los 3 al mismo tiempo. Esto que parece tan enigmático es el método de lectura de Lacan. Es una lógica que incluye la prisa. Y es el rumbo que yo les propongo a los que siguen un seminario. Ese es el rumbo que yo elegí. Entonces, ¿cuál es el rumbo? Que tenemos que tomarnos el tiempo, y ahí está el tema de los hongos. Yo me tengo que tomar el tiempo para elegir algo que me resuena, que me llega. Instante de ver. Instante de ver. Veo algo ahí en ese texto, pero porque soy analizante y porque vengo leyendo, a lo mejor vengo leyendo entendiendo poco, porque eso nos pasa a nosotros, pero de golpe leo algo que va muy bien. Como soy analizante, como he leído un poco, como deseo algo del psicoanálisis, ya tengo una idea de cuál es, tengo una idea, ya estudié un poco qué es la neurosis, la psicosis, la perversión, etcétera, la clínica. Tengo pacientes o no los tengo, según quiénes son los que se atreven a practicar, otros no lo desean, y todos ustedes pueden estar acá perfectamente. Pero lo que este año vamos a hacer requiere tener una idea de a dónde va un psicoanálisis, porque de eso depende
lo que estoy hablando. Instante de ver, así se hace un análisis. Por eso lleva años. Instante de ver, tiempo de comprender, y es un tiempo de comprender variable. Y ahí entra el deseo de cada uno. Por eso hay análisis largos, porque a veces hay cosas que están pegadas, como dijo Freud, ustedes tienen que trabajar a veces con la piedra, como el escultor, tienen que ir con mucha paciencia. Y hay análisis, yo lo sé, que llevan muchos años, pero son excelentes análisis. Pero lo que pasa es que ese descascaramiento de la neurosis lleva mucho tiempo. Otras veces un poco menos, según cada uno. Cada análisis de uno solo. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de fin de análisis? Tenemos que hablar de cómo cada uno encuentra su salida, cómo el prisionero encuentra su salida. Los análisis tienen salidas, no finales. ¿Qué salidas? Y si leyendo Lacan, indica varias. Una de ellas es cuando están contentos y felices dejen el análisis. Esa es una, me la encontré en estos días. Entonces, instante de ver, tiempo de comprender, que puede ser más o menos largo según cada uno está animado de un deseo de ir a vaciar el síntoma de la satisfacción que esconde, pero, vaciar el síntoma de la satisfacción que esconde es toda la enseñanza de Lacan. ¿Qué vaciar qué? Cuando decimos que el final del análisis es un agujero en el saber. Si fuera un puro agujero en el saber, no es nada. Seríamos tontos. Llegamos al vacío, a ese vacío que imaginan los neuróticos. No, no, no. Es mucho más interesante todo. Pero ese Lacan es el que vamos a encontrar este año. Por eso empiezo por el discurso de Ginebra del año 75. Pero mi verdadero comienzo, donde empieza el libro que estoy escribiendo ahora, es algo muy extraordinario. Cuando Miller viene a crear la escuela, a las escuelas de América, que él crea la ANEL, la EBP de Brasil, la de Argentina, demás, todo ese movimiento que se genera con la creación de la Asociación Mundial, la MP, Miller toma su rumbo. Y él lo dice, yo soy francés y hegeliano. Lo dice en el discurso de apertura, estuve ahí, de la creación de la escuela en Brasil. Estuve ahí. Entonces, él dice, yo francés hegeliano. Entonces, el rumbo de un francés hegeliano no es el mismo rumbo que el rumbo de un argentino o de alguien que viene de otros ámbitos de la cultura. No puede ser el mismo rumbo. Bueno, yo les digo el mío y el que para mí también me lo enseñó Lacan. Que él iba de esa manera, por eso no creo en el ultimísimo Lacan. ¿Cómo iba Lacan? Instante de ver, tiempo de comprender, su deseo lo animaba y lo llevaba a un momento de concluir. Este comprender, por eso dice Lacan, esta es la única lógica que incluye la prisa. La lógica del psicoanálisis incluye los cuerpos, hay que apurarse. Y hay gente que tiene pies planos y gente muy ágil y otros que menos y otros que más. Ese tiempo de comprender es en qué grado cada uno de ustedes y yo hemos metido en nuestros análisis la prisa por salir de la neurosis. Y eso varía infinitamente. Instante de ver, tiempo de comprender, que se extiende más o menos según cada uno, pero la prisa por salir es la que lleva a un momento de concluir, pero que no es la terminación del análisis, es un momento de concluir que se convierte en un nuevo instante de ver. Nuevo instante de ver, nuevo tiempo de comprender, nueva precipitación en un concluir.
y de vuelta un nuevo instante de ver. Y yo creo que eso es lo que hace Lacan durante toda su enseñanza, ninguna otra cosa. Él va encontrando y cada vez que encuentra ya ni mira para atrás. Cuando concluye algo ya está viendo lo nuevo. Y cuando ve lo nuevo ya está en movimiento. Por eso Lacan no se la pasa citando lo que dijo antes. Nunca, nunca. Con los análisis igual. No hace falta historizar el análisis. Yo sé lo que pasó con el síntoma. Sé qué pasó en mi vida con el análisis. Eso sí lo sé. Y de eso vamos a hablar. Pero digo, entonces yo tengo una brújula que le debo a la enseñanza de Miller, obviamente que sí, y estoy infinitamente reconocida por eso, pero hay un movimiento que me permite tomar otro rumbo. Hace muchos años, tengo 90, entonces digo, muchos años, pero esos muchos años de lectura me dan una cierta certeza de lo que pasa, de lo que me pasa con la lectura de la Cámara. Por eso puedo decir hoy lo que nunca dije antes. Bueno, apaguen los micrófonos, diría María Magdalena. Bueno, entonces, me distrae mucho cuando tengo que interrumpir, es un defecto mío. Entonces, a ver de qué hablaba. Digo que yo les voy a contar, en esos tiempos de la creación de la escuela y que teníamos esa desesperación por poder leer a Lacan, yo todavía no podía tomar ningún rumbo, tenía que leer y leer y leer y leer para saber dónde estaban los hongos que me hacían falta. Pero como nunca paré de leer y después empecé a escribir, todo eso fue tomando el color de un rumbo. Y ese rumbo es el que yo he tomado para leer la Argentina, porque creo que en esta América el psicoanálisis tiene que saber en qué cultura se encuentran, con qué limitaciones se encuentran, con qué posibilidades se encuentran. Es decir, el psicoanálisis en Argentina particularmente, que se lo llama con razón el país del psicoanálisis, han pasado cosas únicas, únicas. Muy bien, una vez que investigué eso, ¿dónde arranco de vuelta a escribir? Leer a Lacan, buscando los hongos buenos para mi cacerola, un libro dedicado a los lectores analizantes y a los analizantes practicantes. Ya este libro no le va a servir a los que no sean ni analizantes ni lectores de Freud de Lacan. No le va a servir, no me interesa. Yo ahora mi rumbo se orienta de esa manera. Lectores de Freud y de Lacan analizantes, sino, y practicantes analizantes, que también obviamente son lectores de Freud y de Lacan. Así que una vez orientado mi rumbo hacia ellos, mi rumbo es el tiempo lógico de Lacan. Instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir. Bien. Cuando se creó la escuela en el 92, Miller nos propone la lectura de un texto de Lacan, está publicado, lo pueden encontrar muy fácilmente. La equivocación del sujeto supuesto saber. O sea, nos manda de entrada a donde fracasa el sujeto supuesto saber. Que hasta ese momento era Freud, Mazota, todos aquellos que leíamos buscando un saber. Todos queríamos saber. Y viene Miller y nos manda la equivocación del sujeto supuesto saber. O sea, es un malentendido el sujeto supuesto saber. Porque en francés decir le méprise es una cosa, le méprise es un desprecio, pero la méprise
quiere decir un malentendido grave. Entonces, Lacan dice, Miller nos trae ese texto, la equivocación del sujeto supuesto saber, el malentendido. O sea que nos manda inmediatamente a un lugar que para nosotros era completamente ignoto. O sea que había que desconfiar del sujeto supuesto saber. Había que dejar el saber de lado. Se entendía eso. Yo tuve la osadía en el 94 de escribir un texto con el cual empiezo este libro. Y gracias a Laura, que me ha animado mucho a hacerlo, en el 94 yo presento un trabajo. Era la primera asamblea de la IOL. Después nunca más presenté trabajos, presenté casos clínicos siempre. Siempre en la IOL, yo en las jornadas presentaba casos clínicos. Entonces, hasta la pandemia fue así. Entonces, ¿cómo nos arreglábamos con eso? Y encima dice Miller, a esta escuela se entra desnudo y con los nudos. Ah, bueno, no iba a entrar nadie. Si no teníamos noción de lo que eran los nudos y mucho menos desnudos. Si estábamos llenos del psicoanálisis que habíamos leído, que habíamos creído, que habíamos practicado. ¿Cómo nos viene ahora Miller a decir, acá se entra desnudo y con los nudos? Pero a mí me pegó muy fuerte. ¿Por qué? Porque el texto ese termina cuando Lacan dice algo enorme, que cualquier teoría es una teología. Toma. Cualquier teoría es una teología, es una cosa religiosa, es un dogma. Por eso el psicoanálisis, siempre les digo, no es una teoría, es otra cosa. Pero ahí dice, ¿no? Lacan, el malentendido, búsquenlo en los otros escritos. El malentendido, la equivocación del sujeto supuesto saber. Pero nos lo tira Miller por la cabeza cuando llega acá, cuando se crea la escuela. En ese mismísimo momento. Ya veníamos buscando la escuela hacía 2 o 3 años. Entonces, es decir, trabajando con Miller. Entonces, cuando efectivamente se crea la escuela, vamos, nos manda esa, y yo escribo un trabajo, les vuelvo a repetir, que nunca se publicó, que le puse de nombre, no sé cómo se me ocurrió ponerle, Pensar, Repetir, Concluir. El trabajo se llama así, no estuvo publicado nunca. Pensar, repetir, concluir. ¿Y en qué consiste mi trabajo? En tratar de entender un psicoanálisis donde tenía que caer el sujeto supuesto saber, pero lo más intrigante para mí era eso, que todo lo que podía hacer la clínica, todo lo que había leído, todo lo que había estudiado desde muchos años atrás, yo tenía un grupo de Freud cuando no sabía que existía Lacan. Entonces, esa entrada mía, que fue siempre muy, muy, muy deseante, me lleva a este lugar y yo digo, ¿saben cómo termina? Que toda teoría es una teología. Ah, entonces, ahora me entero leyendo a Lacan, que claro, que Lacan dice que la teoría sale de la práctica, de lo que se va concluyendo, de los momentos de concluir de una práctica, se va armando una teoría. Por eso la teoría puede cambiar constantemente. La clínica, ¿qué es la clínica? ¿Ustedes creen que la clínica de hoy es la de hace 10 años, hace 20, hace 30? No. La clínica también se transforma y de lo que los analistas van contando sale una clínica en un movimiento continuo. Por eso el psicoanálisis no es un saber, porque no es un dogma, no es una teoría. ¿Y de qué es entonces el psicoanálisis? Entonces dice Lacan en ese texto que el psicoanálisis tiene que ser una diología de Dios, una diología. Y no solo eso, y ahí termina mi trabajo porque yo ahí no podía seguir, ya no sabía de qué hablaban, pero está en mi trabajo, está el texto, está ahora en el libro copiado.
y donde dice él, ¿qué es la teología? Ah, dice, la que nos enseñaron. Moisés, escuchen eso, Moisés, Meister Eckhart, es un místico de la época de Santo Tomás, un poquito después. Es un místico que después lo menciona una sola vez en Nahum, porque no es la clásica mística de la que habla Nahum. Meister Eckhart, Moisés, Meister Eckhart, Joyce y Freud. Ya era más de lo que uno podía comprender. Además, las diferencias que hay entre Moisés, un místico del siglo XIII, pónganle, Joyce y Freud. Lacan termina así, la equivocación del sujeto. Y para mí fue una brújula tremenda, pero una brújula que, para poder tomarla, tuve que trabajar muchos años con las brújulas que nos trajo Miller. O sea, mate más uno y mate más dos. Y muchas enseñanzas de Miller con las que hemos trabajado. Yo muchas veces, yo no he leído todos los cursos de Miller, pero tengo dos especialmente localizados que me enseñaron la lógica del psicoanálisis, que eran los signos del goce y la experiencia de lo real en la experiencia analítica. Estos dos textos de Miller, que los comenté en mi seminario en su momento, para mí eran indispensables. Y el banquete de los analistas también. Entonces digo, así nos formamos. Pero mientras uno se forma, lee. Mientras uno se forma leyendo, practicando, fracasando, no entendiendo. Y un buen día empieza a darse cuenta de lo que está practicando. Y esa práctica se mueve permanentemente. Y eso les mando el aviso a todos los que practican. Es una práctica que se mueve permanentemente a medida que uno va al corazón del síntoma. Ese es el tema de este año. En la conferencia de Lacan del 75 es sobre el síntoma. Y que ese es el tema, y es un tema que nos manda a leer dos textos de Freud, que los tengo acá, ahora vamos a hablar, hoy vamos a empezar, vamos a ir muy de a poco, pero todo esto es una apuesta, no una puesta y una apuesta mía a un rumbo, que es el que yo sigo y el que yo creo que es el de Lacan, que es este de ir a buscar los hongos, que supone la salida de la prisión del síntoma y que supone el instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir, que sucede infinidad de veces, tanto como haga falta, en cada análisis. Entonces, una vez que yo tuve la idea de la diología, ya no me quedé tranquila nunca. Como dice Lacan, toda la teoría es una teología. No, ya está, liquidemos ese asunto. ¿Por qué voy a ir a buscar teoría? Yo ya había leído mucho, obviamente, la psicopatología, o lo que le llaman. Ya llevaba años, obviamente. Puesto que son más de 50 los que me metí en estos caminos, o más. Entonces digo, hay un día en el cual, gracias a los análisis, que a veces no es uno, son dos, son tres, los que cada uno pueda, los que cada uno tuvo que atravesar. Es un sueño eso de único analista para siempre. No, no, no. El análisis es un acontecimiento permanente o no es nada. Y yo no es una vez que he despedido a un paciente, yo a usted no le sirvo, le digo, para que se queden tranquilos. Yo no le sirvo a usted. Bueno, es una buena manera de decirle, acá no hay nada, no tengo nada que hacer. Entonces digo, después de todo este tiempo de dar el seminario, de escribir los libros, de practicar el psicoanálisis,
Obviamente que mi práctica no es la de hace 10 años, ni la de hace 20, ni la de hace 30. Absolutamente no. Pero la de hoy es como corroborar el último Lacan todos los días. Ese no saber, ese nudo que somos, te lo dije tantas veces, se presenta en el consultorio. A mí, a cada uno de ustedes que haya hecho los recorridos que pudo hacer para salir del sujeto supuesto saber. Todo el secreto del trabajo que estoy haciendo es poner una raya después de los 4 discursos. Cuando Lacan escribe los 4 discursos, ya descubre que el que goza es un cuerpo. Ya no cree en el saber, absolutamente. Ningún saber constituido. Hay un recorrido de Lacan que muchos de ustedes han hecho conmigo también, hasta el último Lacan. Pero este hoy me sirve para la nueva lectura que estoy haciendo. Y entonces les digo a ustedes, miren, hoy vamos a entrar, porque los 4 discursos marcan, yo ahora cuando viene algún amigo a visitarme, algún colega, ya lo he hecho un par de veces, ¿no? Agarro un papel en blanco, pongo una raya en el medio y pongo de un lado los 4 discursos y todos los seminarios anteriores, incluida la lógica del fantasma, pongo todo lo anterior a los 4 discursos. Y el momento de la caída del sujeto supuesto saber es cuando el discurso analítico, el objeto A, que está en el lugar de la gente en el discurso analítico, se vacía. Porque al caer el sujeto supuesto saber, cae el analista. Porque no hay psicoanalista. Lo hay mientras haga falta, porque hace falta un sujeto supuesto saber. Pero un día ese sujeto supuesto saber no hace más falta, porque ese objeto A del fantasma ya no vale nada, se vació. Y si un análisis no pasa por ese vaciamiento, y eso está en el seminario 11, lo hemos hablado muchas veces, es decir, ese vaciamiento del fantasma es el que nos mete de cabeza en el último Lacan. Les vuelvo a repetir, ultimísimo para mí no hay. Último. ¿Por qué último Lacan? Porque se tuvo que desprender del sujeto supuesto saber de una manera meticulosa, calculada, entonces tremendamente trabajada por él, que además era psicoanalista y todo lo que transformaba su práctica lo contaba en los seminarios. Por favor. Eso que me pasó a mí le pasó a Lacan y a cada uno de ustedes que esté avanzado en su práctica y en su análisis. ¿Qué? Que a medida que a uno la cabeza se le vacía, aparece la teología. Aparece la teología. ¿Qué es la teología? Es de lo que vamos a hablar. Entonces, lo importante es que ahí en ese mismo texto del de los prisioneros, Lacan tiene la siguiente frase, y esa se las comunico a ustedes, porque eso es lo que da sentido a estar en el seminario, a ustedes y a mí, y a todo lo que hacen en el campo del saber, del intentar saber algo de ese no saber del psicoanálisis. Dice Lacan, si bien en esta carrera detrás de la verdad, lo que dice Lacan es que no hay la verdad, que hay poquita pero indispensable. Tiene que haber algo de verdad en los análisis, defectos de verdad, ya vamos a hablar de todo eso. Dice, y esto lo dice en el año 44, el Lacan en los comienzos de su seminario. Si bien en esta carrera hacia la verdad no se está sino solo, escuchen bien, si en esta carrera que hacemos cada uno en nuestro análisis, si en esta carrera no se está sino solo, en el consultorio no está sino solo. El psicoanalista está ahí, pura función. Y el amor de transferencia es del paciente, no es del analista. Entonces,
Si bien en esta carrera hacia la verdad no se está haciendo solo, si bien no se es todos cuando se toca lo verdadero, si bien no se es todos cuando se toca lo verdadero, ninguno lo toca si no es por los otros. Ninguno lo toca si no es por los otros. O sea que necesitamos esos discursos, necesitamos el trabajo de los 4 discursos, porque sin eso no estamos en el campo de la palabra. Y sin los 4 discursos no podemos movilizar el lenguaje y no podemos vaciar el objeto A del fantasma tampoco. Si no estuviéramos dentro de un discurso, no hay análisis que valga. Y cada uno llega a su análisis dentro de un discurso. Amo universitario, histérico. Y cuando Lacan habla de la histerización del discurso, es la condición de que haya análisis. Si el discurso no se divide, no se descompone, no pierde su fulgor de teología, no hay análisis. El análisis es la descomposición histérica del discurso. Sin eso, sin que uno empiece a no saber lo que dice, o a tropezar, o a soñar, si no le pasan cosas en el análisis, y les puedo asegurar que a veces es terriblemente difícil. Terriblemente difícil. Hay pacientes que parece que no pueden salir de la queja eterna y del sufrimiento eterno y de la creencia eterna en el otro, del lenguaje y de la palabra. Y son análisis que uno piensa mucho en qué momento los interrumpe. Yo tengo muy claro eso. Hay un momento en que basta de esto, basta de esto. Por eso uso la fórmula, yo a usted no le sirvo, hoy doy por terminado este análisis no, este tratamiento, porque no hay análisis, hay tratamiento, con la mentira incluida, el tratamiento. Entonces digo, no tenemos que ser incautos más que del inconsciente, no incautos de las personas. Tenemos que tener mucho cuidado. Llegan personas, aparece el sujeto, se enreda en eso el sujeto, cree en el enredo que le trae el lapsus, el acto fallido. Bueno, cada uno de ustedes, como analizante o como practicante, sabe de esto. Ahora, a esta altura, el seminario, que vuelvo a decir, va a ser a partir de esa raya que yo hago después de los 4 discursos. Vaciado el objeto A, agente analista, que está ahí como alguien que sabe, cuando eso se termina, como se terminan las creencias en el fantasma, no se termina el padecimiento sintomático, se terminan las fantasías, viene otra dimensión del síntoma. O sea, la repetición no se cierra porque el fantasma se haya vaciado. Queda el sufrimiento de la repetición, pero va a tomar totalmente otros caminos. Otros caminos. Y de eso es de lo que quiero hablar. Pero, justamente cuando Lacan pone la raya después de los 4 discursos, ¿qué tenemos? Seminario 17 es el de los 4 discursos. Después viene 18, de un discurso que no sería el semblante. Ya el título nos mata. A mí me llevó años, yo me acuerdo en carteles que tratábamos de entender eso y no había forma. He estado en carteles toda la vida, desde que sé que existen los carteles. Bueno, entonces, seminario 18. UPIR, seminario 19. Tan difícil, tan terriblemente difícil. Pura lógica y entra la topología y la matemática. Sofocante. 18, 19, 20. Las fórmulas de la sexuación, pero mucho más. 21, los sexos. Y empieza la cuestión del nudo, que Lacan lo dibuja por primera vez en el seminario 20. Y empieza la cuestión del nudo Borromeo, que no es cualquier discurso, no es cualquier nudo. Y empiezan las complejidades topológicas, porque Lacan tenía la chifladura del nudo.
estaba chiflado con el nudo. Nosotros no estamos chiflados con el nudo, ni con la topología, no estamos preparados para eso, salvo los que están en la Facultad de Ciencias Exactas, como mi amigo Pablo Anster, que les va bien con las ciencias exactas, pero es un poquito. No somos nosotros los practicantes, analizantes, que están en este seminario, por ejemplo, porque el seminario debe ser insoportable cuando se quiere algo un poco más estructurado, no sé, esto como sale. Entonces digo, como me sale a mí después de leer, bueno, entonces digo, hacemos una barrera. Seminario 17, vaciado del objeto A, agente del discurso analítico, empieza todo este desfile de cosas impresionantes que se suceden unas a otras de una manera inaccesible para nosotros. Bueno, yo creo que no son inaccesibles. Si yo me quedo del lado del psicoanálisis, de la práctica analítica, descubro un rumbo que me lleva muy bien a ese final, que me lleva a la diología directamente. Un rumbo, con unas pocas nociones de la topología indispensables, porque ya no estamos en el espacio plano. Hay que tener alguna noción, acuérdense de cuando hablamos, con muchos de ustedes, del seminario 11. Por suerte está publicado el curso nuestro del seminario 11, porque ahí hemos hecho todo lo posible para pescar algo de la topología lacaniana, que hasta ese momento era topología de superficies. ¿Qué quiere decir topología de superficies? Que estábamos en un campo que todavía no era el del nudo Borromeo. Era esa topología que nos podía dar el toro, que es un agujero irreductible, como dice el libro Topología del Amor de Luis Salomone, ¿no? Dice, es una dona, un anillo, una cubierta de auto, cualquier cosa que tenga un agujero irreductible. Eso es un toro topológicamente. Pero de ahí después sale el cross-cap, la botella de Klein, la banda del Moebius. Es una danza. Yo ese libro de Luis Salomone, por ejemplo, nunca he podido, no me da para eso a mí. Sí, lo ojeo, le saco cosas, como hacemos siempre. Por eso digo, es buscar los hongos para mi cocina. Yo nunca hice otra cosa, pero creo que Lacan tampoco. Porque Lacan tampoco era ni experto en matemática ni en topología, era un curioso terrible que agarraba unos hongos mucho más especializados que los nuestros, porque su formación francesa, europea, su inteligencia sensacional y todo lo demás le permitía elegir unos hongos que, Dios mío, nosotros no, nosotros somos más modestos. Pero van a ver cómo que el camino que vamos a hacer este año, vamos al ultimísimo, no, ultimísimo para mí no hay, al último Lacan, sabiendo por dónde vamos, mis queridos colegas y amigos, vamos a decir. Entonces digo, me puse a prueba con este libro. Dije, bueno, a ver si es verdad que se puede leer a Lacan buscando los hongos buenos para su cocina hasta la biología, hasta el final. Sí, se puede. Lo estoy haciendo. O sea que mi rumbo lo vengo probando. En un momento de la vida donde tantos años no me quedan, seguro. Pero digo, valía la pena, valía la pena pasarse la vida en esto. Valía un montón la pena. Por eso ahora me crean un problema, porque como a la gente le encanta hacer olas, me empiezan a invitar de una radio, de un canal. Todavía no accedí a ninguna de esas cosas, pero pienso que si accediera sería para decir algo que tendría que escapar absolutamente a los propósitos de los que me invitan. Ponerme de su lado. No, si alguna vez incurro en algo de eso, va a ser empezando por decir muy claramente que los seres hablantes pueden imaginar cualquier cosa. Y los pongo a todos los que circulan por el campo de la
televisión pública y del cine y de Netflix y todo lo demás. Solo me interesan los seres hablantes, no importa. Cada uno, según su fantasma, elige dónde se para. Ya está. Para mí es así. Yo no me enredo con la política y todo eso. La tengo presente, hago mis cálculos, veo, pero no sé nada de todo eso. Sé tanto como ustedes. Podemos opinar, podemos imaginar, pero no es mi campo de trabajo, ni es el lugar donde yo quiero estar. Simplemente tengo que saber, porque tengo pacientes hoy, y basta tener un paciente trans y pacientes homosexuales y pacientes complicadísimos porque son judíos homosexuales. La clínica nos pone al día constantemente, no podemos ignorar lo que pasa en el mundo que nos rodea, este mundo desesperante que nos rodea. Pero una cosa es no ignorarlo y otra cosa es la práctica analítica. Porque la práctica analítica es el ser hablante. El otro día alguien me pidió un especialista en ludopatía. Me río de los especialistas. Es un ser hablante, viene el ludópata, siéntenlo ahí, pónganlo a hablar, es lo único que tienen que hacer. ¿Qué especialista me hablan? ¡Qué locura! Expertise en ludopatía o en sujetos trans. Mentira. Lo compruebo todos los días. Lo único que hay que buscar es al ser que se esconde en el síntoma, nada más. Ir a buscar lo que hay detrás del síntoma, nada más. Nada más, es lo único que tenemos que hacer. Voy a mirar la hora porque no tengo noción. Bueno, tengo un ratito todavía para dar forma a lo que estoy tratando de decir, que creo que no es confuso, pese a que es complejo. Entonces, una vez que tomé el camino de la teología, que es el que vamos a tomar hoy, es decir, de lo que está por fuera del lenguaje articulado, de las creencias en el lenguaje, de las creencias en la verdad, de las creencias neuróticas, de las creencias en el porvenir, de las creencias que se les ocurran, cuando han podido estar afuera y darse cuenta que necesariamente el lenguaje miente y que verdad hay muy poca, pero indispensable, y que ya Lacan y Freud nos han enseñado un montón. Entonces, podemos ponernos del otro lado de esta barra que yo hice hoy imaginaria, una barra imaginaria. Cuando Lacan pasa por los 4 discursos, empieza el camino de la teología, las cosas de las que ya no hay teoría, chamullo, dice Lacan en Joyce el síntoma. Entonces, con esto, creo que poniendo en claro que ese es el rumbo, que yo creo que es el de Lacan, antes de ver, tiempo de comprender que se acelera en la prisa por concluir, y esa conclusión que es el nuevo momento de ver, y así ha trabajado Lacan toda su vida, según mi rumbo, lo que yo he descubierto como rumbo de Lacan. Entonces, y que hoy le doy un valor, hoy se lo puedo dar quizá, antes de ahora no lo podía hacer, pero ahora he escrito bastante como para encontrarme con este rumbo mío y que me parece muy bueno. Me parece útil para nosotros acá en Argentina, sobre todo después de haber escrito El país del psicoanálisis, pequeño librito, les vuelvo a decir, de 1 centímetro de lomo. Entonces, después de ese pequeño librito, yo hablo de leer a Lacan buscando los hongos buenos para mi cacerola. ¿Qué es mi cacerola? Que solo hay para cada uno, en tanto analizante, una lectura posible. No es mi cacerola,
es mía porque no puede ser otra que lo que a mí, lo que en mí ha hecho el psicoanálisis. No tengo otra cacerola para cocinar. Que todo lo que en mi camino como analizante y como analizante practicante me ha ido enseñando. No importa cuánto, no importa, no, es de uno solo la vía, es de uno solo. Bien, ahora voy a ir a hablarles un poco de este pequeño discurso. Tienen una muy buena versión bilingüe en internet y otra que no es bilingüe. Es un texto que no se le ha dado ninguna importancia en el campo freudiano. De hecho, está en Intervenciones y Textos 2, traducido por Diana Rabinovich y autorizado, establecido por Miller. Miller le ha dado el ok a ese texto. Pero ese texto no salió de ahí nunca, que yo sepa. Si alguien sabe, me cuenta. Entonces, ese pequeño discurso de Ginebra, ¿por qué pasó, voló? Porque para mí contradice totalmente la idea del ultimísimo Lacan. Que parecería que el ultimísimo Lacan entró en un laberinto y encontró lo inesperado y yo no creo nada de eso, porque lo único que hago, y lo voy a hacer este año también, es leer a Lacan. Y para mí, este método de los hongos funciona bárbaro. Instante de ver, tiempo de comprender, recojo los hongos buenos que tengo y ya estoy buscando otros. Este pequeño discurso nos exige, es el 75, nos exige ponernos a la altura de la ultimísima enseñanza de Lacan. Mi último seminario, vuelvo a decirles, del año pasado, que está en YouTube, es un desastre porque salió mal el YouTube. Se entiende mal, se corta, se borronea. Lamenté mucho porque yo hablé del seminario 20, me estaba aproximando porque del 20 venía el 21, yo escribí un libro, una lectura del seminario 21, y venía el seminario 22, que es la cosa más hermosa que se puedan imaginar, que yo con los que estuvieron acá leí. Nosotros, les voy a volver a decir algo para no repetir siempre lo mismo. Si buscan la primera clase del año pasado, yo ahí hago un trazado del trabajo que habíamos hecho. No lo voy a hacer de nuevo. Entonces, simplemente resulta que ahora me encuentro con Joyce, porque el Meister Eckhart, tengo toda la mística en el seminario 20, en el seminario 21 tengo los nudos del amor, de lo cual también hablé con ustedes, que no estuvo en YouTube. Cuando yo hablé después del seminario 11, yo empecé a hablar de los seminarios de Lacan hasta el 25, los que estuvieron acá lo saben. Era una lectura un poco salvaje, pero era todo lo que era así, con este rumbo que yo digo. Yo en cada reunión tomaba un seminario de Lacan y sacaba lo que podía. Y yo estaba a mi altura. Y así leímos hasta el 25. Me acuerdo muy bien. Y si algo me pareció fascinante es el tratamiento de la inhibición que Lacan hace en el 22 y en el 25. Es extraordinario. Eso ya, los que estuvieron acá, algo de eso escucharon. Pero ahora lo voy a hacer de otra manera. De una manera un poco más, si quieren, un poco más... les pido que no me pongan los chats, por favor, porque me distraen mucho. Entonces, ya sí que hay traducciones por todos lados de todo. Y de los seminarios de Lacan también hay traducciones de todo tipo. No me lo tienen que recordar, porque yo, justamente, el seminario 21 lo escribí con una copia que traje de París, no está establecido tampoco. No importa eso, no tiene mucha importancia. ¿Quién lo tradujo? De alguna manera están traducidos, de alguna manera resuena la voz de Lacan en sus seminarios, y por eso los elijo, más que los escritos. Elijo donde escucho resonar la voz de Lacan, donde pesco mis hongos
Ahí está el verdadero Lacan mío, ese poquito de verdad que yo le voy sacando a Lacan, que cada uno de ustedes tiene que sacar la suya. Y entonces, por eso, no me importan nada las traducciones que quieren que les digan. O el hecho de que Miller la haya establecido. Claro que tiene un valor, pero si no está establecido, hay algún otro que lo traduzca. No tiene importancia. Para mí no, porque estoy siguiendo una lógica, la lógica lacaniana. Entonces, si sigo a Lacan, hay un problema, que traducción más, menos, a lo largo de un seminario, uno sabe de qué habla Lacan, y no es a la letra, a ver si dijo a ti o dijo B, no me importa. Esa es mi manera de leer, buscando los hongos buenos para mi cacerola. Y los encuentro, afortunadamente. Y hoy les voy a contar los hongos que encontré leyendo el pequeño discurso de Ginebra. Todavía tengo un ratito, porque les quería decir algo. Quisiera poner como principio, y está al principio de ese discurso, que poco a poco vamos a leer, de entrada, Lacan habla del cuerpo. Y este seminario, a ver si tengo anotado acá convenientemente, resulta que Lacan hacía 4 meses, cuando va a Ginebra. ¿Por qué va a Ginebra? Va como si yo o cualquiera de la IOL invita a, no sé, a Miller, a Briol, a Laurent, algún importante, a su seminario. Con la diferencia de que este era un amigo de Lacan y que el seminario al que Lacan es invitado es de la IPA. O sea, es un seminario de la Asociación Suiza de Psicoanálisis, que es una filial de la Internacional. ¿Por qué va Lacan ahí en el año de 4 meses después de haberle hecho el discurso inaugural del Congreso de los Joyceanos en la Sorbona? Lo invitan a Lacan a hacer un discurso, como si fuera un joyceano insigne, que nunca lo fue, pero lo invitan a la Sorbona a dar un discurso inaugural por alusiones que Lacan viene haciendo a Joyce ya desde Literature. Entonces, Lacan se muestra, además a los 20 años estuvo en la librería de, no me acuerdo el nombre, donde se presentó a ese libro prohibidísimo que era el Ulises de Joyce, cuando se publicó en París y fue prohibido en un montón de países. Y yo les voy a demostrar por qué fue prohibido Joyce, porque no tenemos idea. Entonces, va a estar muy interesante el seminario, porque Lacan viene de 4 meses de tener que inaugurar el Congreso de los Joyceanos, que saben que es una especie de culto, es una especie de iglesia. Bueno, este discurso, que se llama Joyce el síntoma, cuando yo lo leí la última vez, hará 3 o 4 años, me pareció demasiado ilegible. Podía leer algo, pescar algo, pero mazo. Pero resulta que ahora, como estuve trabajando mucho con los últimos seminarios de Lacan, me resultó muy interesante. Y sobre todo, pensando que este discurso de Ginebra es 4 meses más tarde de este discurso. Eso me ayudó mucho. Pero además está a una nada de empezar su seminario del síntoma. O sea, tengo las fechas acá. El simposio en la Sorbona fue el 16 de junio del 75. La conferencia de Ginebra fue el 4 de octubre del 75. Y lo había notado en no sé dónde, soy muy desordenada con mis notas. Y la primera clase del seminario 23 es el 18 de noviembre. O sea, de octubre a noviembre empieza el seminario del síntoma. Entonces, ¿qué hace esta pequeña conferencia guardada en un cajón
cuando está entre el discurso de Lacan en la Sorbona y el seminario 23. Me parece una cosa extraña, por lo menos, y atractiva. Me dieron unas ganas bárbaras hace años. Yo este discurso de Ginebra lo tengo bajo mis ojos hace muchos años, porque es un Lacan absolutamente clínico. Le habla a gente que no es lacaniana en un pequeño seminario, como puede ser el mío antes de la pandemia. A lo mejor era un poco más grande, no sé. Pero era un seminario cualquiera, el de Flournoy. Y el lugar Flournoy era un nieto, creo, de Ferdinand de Saussure, y era sobrino de Raymond de Saussure. Era un ámbito culturalmente muy elevado, y Lacan tenía mucho que ver con Saussure, o sea que esa amistad con Flournoy tenía su peso para él, y que Flournoy lo invite también. Entonces Lacan va a, eh, a ese seminario de Flournoy y está este pequeño discurso. A mí me pareció oportuno, y no sé si es una locura mía, pero lo voy a probar, me pareció oportuno eh, empezar hablándoles a ustedes de, de esa conferencia que se llama Joyce el síntoma. Se llama Joyce el síntoma. Y esa conferencia es del 16 de junio del 75, está en los otros escritos. La pueden buscar, no sé dónde tengo la... Pierdo todo, que es un gusto. Bueno, entonces, esa conferencia se llama Joyce el síntoma. Bien, entonces ese texto de Lacan empieza diciendo, somos hombres. Joyce el síntoma, ¿eh? Está hablando su conferencia a los joycianos. Somos hombres. Y ahí habla de l'homme. L'homme. En francés se escribe, el hombre se escribe L apóstrofe homme. L'homme se pronuncia. Y Lacan convierte ese l'homme fonético, por eso dice él, lo voy a escribir faunéticamente. En francés sería phonétiquement. Faunéticamente. Y cuando mete a los faunos, ya está cambiando completamente el sentido de fonético. Ya está diciendo que se va a meter por caminos que no son los de la teología, sino los de la diología, donde están los místicos y donde está Joyce, pero también está Freud. Entonces, dice Long, yo tuve la fortuna, la buena fortuna, de cuando entendía muy poco de este texto, haber agarrado el asunto del hombre. Porque si somos hombres, que dice, el hombre que tiene un cuerpo y no tiene más que uno, yo ya tenía la clave de lectura de la cita fallida. Porque si somos hombres y no tenemos más que un cuerpo y más que uno, quiere decir que nacimos en un lugar, en una lengua, en una cultura. Punto. Porque ese lom quiere decir que tiene un cuerpo y no tiene más que uno. Y punto. Y después viene el parletro. Me acuerdo una vez, creo que ya lo conté, que estaba con Graciela Musacci en una jornada en la escuela, a las que asistí hasta la pandemia, después no fui a ningún otro lugar, pero no volví a lo presencial de la jornada ni nada de eso. Participé por otros medios, un poco, muy poco, y yo ya tomé mi rumbo demasiado fuerte. Entonces, me acuerdo de Graciela Musacci, una gran amiga, quiero mucho, me dice, escúchame, ¿cuál es la diferencia entre el parler y l'homme? Y yo le contesté con toda sencillez, porque estaba escribiendo sobre eso.
Digo, mira, Lom es el hombre que anda por la calle, es el tipo que está tomando café enfrente. Es el Lom. Es el individuo aristotélico, Lom. Es el hombre que cree lo que dice, que cree que las palabras dicen la verdad. Por eso hay tantas discusiones y toda esa discusión política de hoy, palabras, números, cálculos, estadísticas, verdades, historias, el mundo estallado de palabras que van y vienen. Bueno, ese es Lom. Lom, que tiene un cuerpo y no tiene más que uno. Y si nació en la villa, no habla igual que si nació, fue al colegio, ¿cómo se llama? Champagnat, o si nació de un millonario, o si nació la mamá en París, o si murió la abuela en Auschwitz. No, hombre, no. Eso es Lom. Lom es que cuando nacimos, y lo voy a leer en un texto que encontré precioso, eh, ahora, porque voy a terminar. Eh, es decir, Lom tiene un dónde, cuándo, cómo. No tiene vuelta. Entonces no hay manera de que haya entendimiento. No hay, ni lo habrá nunca. Hay las convulsiones de las culturas que se suceden unas a otras como pueden, de una manera absolutamente inesperada. Podemos abrir la boca grande así, escuchando las cosas que suceden, las transformaciones. Yo, como siempre digo, soy un incrédulo. No creo nada de todo lo que pasa. Nada. No creo nada. ¿En qué creo? Justamente que aparte del hombre, que no sabe que ha sido hablado, no sabe que ha sido hablado. Ha sido hablado por una lengua, por Dios. Si ese niño nació donde estuvo, la abuela le contaba las cosas de Auschwitz, o donde la niña nació, donde el papá hacía exorcismos, y el demonio era, y entonces había que ir a la iglesia protestante porque ahí estaba la verdad. Entonces, mis queridos, ese es el ultimísimo Lacan, y eso es la teología. Es decir, qué lengua habita a cada uno con las consecuencias que tenga para cada uno. Nada más. ¿Qué es Lom? Tiene un cuerpo y no tiene más que uno. Entonces yo les voy a leer, termino acá, la lengua, todo junto, ya lo encontramos en Aún, ahí Lacan lo dice por primera vez, se sitúa en la huella, como huella traumática en el cuerpo. Cuando ese niño todavía nunca supo ni entendió ni nada, el niño ve, oye y recibe según la pulsión. O sea, ¿de qué modo cada niño recibe la lengua? Depende de cada, cómo se armó la pérdida del objeto, cómo se armó la entrada al mundo. No hay más que eso. Entonces, de entrada, la lengua es la huella traumática en el cuerpo del recién nacido, del lactante y del infans, que todavía no habla. Lacan está lleno de esto. Pero ve y oye sonidos y sentidos. Sentidos reales, no sentidos explicados. Ve y oye y ve lo que le entra cuando él no tiene imagen especular. ¿Qué le entra por los ojos? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Entonces, ¿para qué es la lengua de esta manera se implanta en un cuerpo sintiente? Y las palabras entran no como palabras, como sentido real entran. De eso vamos a hablar. Ahí está la lengua, y dice Sergio Larriera, que tiene un libro muy lindo que
se dedica a la topología, Sergio Larriera, ya de hace muchos años, tiene un seminario de topología en Madrid. Es lo único que hace, después de haber escrito Lacan con Heidegger, con Sergio, con Jorge Alemán, después se dedicó a la topología. Y entonces escribe en un libro muy lindo que se llama Los bolsillos de Leopold Bloom, un libro sobre Joyce, sobre el Ulises y el Gilligan Way, ya vamos a ver todo eso. Él escribe, la lengua es la cabecera de puente de la invasión, es la cabecera de puente de la invasión, antes de entender y de poder hablar y de poder entender. Es la cabecera de puente de la invasión la lengua, todo junto. Quedará para siempre como incesante fuente de equívocos, de inestabilidad, que asegura el sinsentido en los sentidos más comunes, que asegura el sinsentido en los sentidos más comunes, las conexiones delirantes. Todo eso se escucha cuando se vació el sujeto supuesto saber. Y ahí los análisis cambian radicalmente. Y se nota, y se ven los efectos. Y se puede perfectamente seguir en la práctica este ultimísimo Lacan. Por hoy los dejo. Creo que hay un ratito para alguna pregunta, si ustedes quieren. Y espero haber podido transmitir algo. Seguimos el tercer jueves de mayo. Después tendremos el tercer jueves de junio, julio, vamos a descansar y tendremos las otras 3 reuniones, como siempre lo hemos hecho. Tenemos 3 ahora y tendremos otras 3 hasta octubre, como siempre. O sea que ahora los dejo y si hay alguna pregunta, tenemos un ratito para eso. Sí, abrimos el espacio de preguntas, comentarios, quienes quieran participar. Pueden escribir en el chat o desbloquear el micrófono directamente. Sí, una pregunta. Hola. No hay Elena, adelante. Sí, bueno, varias cosas ha dicho Carmen, la verdad que excelentes y de una claridad que nos ayuda, digamos, a esclarecer, valga la redundancia, el recorrido de los análisis. Pero me llamaba la atención, estudiando el síntoma, y una pregunta que yo tenía, que no he encontrado la respuesta, si en la leo, estos sonidos, ¿no?, que todavía no han sido tomados por la lengua, si son diferentes, si se está en un país como Argentina o en otro idioma. Esta es una curiosidad que, me, que tengo. No sé si es Es claro lo que excelente, pregunto. excelente tu curiosidad, excelente. Porque el laleo, y ya lo vas a ver en el último Lacan, el laleo es parte del lenguaje. Vos pensás las puteadas, todo lo que no se puede decir en una reunión social, los pensamientos, la lengua es todo lo que no puede pasar al lenguaje de una manera ordenada simbólicamente. Y es un montón. Estamos llenos de laleo. Laleo, vos hablás con el verdulero y escuchás cosas que no son las que está diciendo. Estás escuchando un tipo que te dice el precio de la verdura o te dice que hoy está más caro, pero hay un montón de cosas en esa lengua que él te habla que a vos te transmite un montón de cosas en la lengua que vos hablás. El laleo está siempre presente. Todas las sensaciones que despierto yo mientras hablo, o que vos despertás en mí cuando me hablas, todo eso es laleo. Todo eso es laleo. El laleo, la lengua, es todo eso que emana de nosotros y que no es posible capturar en una explicación, ni en una teoría. Es tremendo lo que te estoy diciendo, porque así es como el análisis funciona.
Es decir, escuchar, recibir todo eso que viene mezclado con el lenguaje. Por eso las intervenciones del analista son tan diferentes cuando ya pasamos el sujeto supuesto saber. Es excelente tu pregunta. Depende si vos estás en París o estás en Ucrania, país en guerra, o estás en Israel y estás del lado del Netanyahu o no. Según dónde está tu locura, vas a escuchar al otro. Y vas a escuchar tú la lengua viniendo del otro. Cuando vos decís yo tal cosa no la puedo soportar, es porque tú la lengua la rechaza. ¿Por qué rechazamos tanto? ¿Por qué nos llevamos bien con unos y odiamos a otros? Es la lengua todo junto, es lo que emana del intercambio de los discursos que no puede entrar en ninguna explicación. ¿Y por qué rechazas eso? No lo sé. O creo que es por tal y tal cosa y es todo mentira. Porque lo que es cierto es que Mira, te agradezco infinitamente tu pregunta. En cualquier cultura fuimos infantes, lactantes, recién nacidos, niños pequeños. Lo único que como éramos tan inermes, tuvimos que agarrarnos al otro. No hubo remedio. Entonces ahí es donde empieza el fantasma. Donde después que el niño, como dice Lacan en el seminario 12, porque el niño escucha al pato y hace cuac, 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 porque le sonó cuac, cuac, cuac. Entonces, quiero decirte, gracias por tu pregunta, en cualquier lengua hemos sido recién nacidos, lactantes, hijos, huérfanos, regalados, maltratados, bien, no importa, esos cuerpos han tomado, y eso es la lengua. Por eso después se arman las escenas fantasmáticas. Yo creo que rechazo esto por lo que me dijo mi papá, o creo esto porque mi papá era borracho. Ya vamos a profundizar mucho este año el tema de la clínica del último Lacan, ultimísimo nombre, del último Lacan. Y ahí está todo eso que vos acabas de preguntar. Mil gracias por tu pregunta. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario o una pregunta? Hola, yo quería preguntarle por esto último que estuvo comentando antes de la intervención de la compañera respecto de la diferencia entre el l'homme y el parler, que finalmente, ¿y el parler entonces qué es? L'homme es todo eso que desarrolló muy bien, ¿y el parler? Ahí está, mira, esta es otra pregunta fenomenal. L'homme no sabe que fue hablado, no sabe que tuvo un baño de la lengua desde que nació y quizás desde antes de nacer, como dice Lacan en el seminario 11. Quizá antes de nacer, no lo sabemos. Pero ese cuerpo que recibe la lengua, según su pulsión, según su sistema, ese cuerpo, ¿cómo le llega la lengua a cada niño? Por eso los niños son todos diferentes desde la cuna, porque sabemos poco de eso, pero sabemos que estamos hechos de lo que nos dijeron, pero mucho antes de lo que agarramos, de lo que oímos y de lo que vimos, de lo que nos agarramos, nos agarró. Entonces, todo eso, Lom no tiene idea de todo eso. Vos le explicás eso a alguien, no se lo podés explicar. Eso lo podés decir acá, con Lacan y con Freud, ya lo van a ver. Pero digo, el parletre es el analizante, es el que se reconoce haber sido hablado. Ese es el parletre. Es el que admite haber sido hablado, aunque no lo pueda formular de esa manera. El parletre dice, bueno, por algo soy así, o vaya a saber si el hecho de que mi papá me contó tal cosa me influyó. La gente que empieza a ver, tratar de entender su síntoma de alguna manera. Ese es un parletre. Y de hecho el analizante es el parletre, porque es el que va a preguntar por qué me pasa esto a mí, o qué me hicieron. Hay gente que va a ver hay muchos tarotistas y
y muchísimas otras variedades de personas que son consultadas, ¿no? Y los astrólogos y la carta astral. Ahí está el parletro, es el que dice por qué. Quiere saber, pero de algún modo sabe que algo pasó antes. Ese es el parletre, ¿eh? Es sencillo. L'homme es el individuo que anda por la calle, que cree en lo que dice, en las discusiones políticas, de esto es verdad y esto es así, porque vos son los que saben. Esos son l'homme. Y la Argentina esto, y porque los yanquis, y porque los no sé qué. Ese es l'homme. L'homme no está desdoblado nunca. L'homme es la gente común, anda por la calle. Cree en todo lo que hace, cree en todo lo que le pasó, y cree que todo, o tiene una teoría del destino, lo que quieran, o una creencia religiosa, etc. En cambio, el parletre es el que ya la cabeza le dice que algo hay ahí que no puede agarrar. ¿Eh? Por ahora eso. Bueno, me parece que Marcela Gutman quiere hacer algún comentario, tiene la mano levantada. Sí, hola, ¿qué tal? No sé si se escucha. Sí. Bueno, gracias por tu clase hermosa. No, me quedó un comentario para hacer por lo que fuiste diciendo y pensando yo con los hongos por ahí que me sirvieron, que fui recogiendo en el psicoanálisis. Es como que se me hace que en el transcurso de un análisis, lo vengo pensando obviamente, pero con lo que decís, en el transcurso de un análisis uno intenta volver a lo infantil, esto de que fuimos hablados, pescar, qué frases nos marcaron, esto que fuimos hablados, como que uno intenta, como un viaje, yo siempre digo como que no es hacia adelante, es un viaje hacia atrás, porque es ubicar lo infantil, eso que no entendimos. Y con lo que dijiste, en un momento que no llegamos a entender, entonces la pregunta es, lo que no entendimos en su momento, no vamos a entenderlo nunca. No sé, quería comentarte esto. Esta pregunta tuya es genial. Mira, si este seminario se llena de estas preguntas, quiere decir que vamos bien. Vamos bien. Porque lo que acabas de decir es que toda la tendencia durante muchos años de análisis es historizar, es encontrar una clave de la neurosis propia, ¿no? Entonces, esto que acabas de decir vos es tal cual, pero eso no es el fin esta no es la salida del análisis, no es por ahí. La salida del análisis es cuando todo eso, les voy a contar un caso para terminar, porque creo que el tiempo lo exige, pero les voy a contar algo que me pasó hace muy poquito con un analizante de muchos años que ha hecho un análisis, un obsesivo, y es muy difícil, lo dice Freud, la neurosis obsesiva es algo muy difícil de mover, y no es alguien que que venga a hablar de un fracaso, es una persona exitosa. Entonces digo, pero la obsesividad, la obsesión, lo ha traído al análisis, ya ha tenido análisis anteriores, es lo más común para mi consultorio. Entonces, pero la obsesión está ahí firme. Tú, muchos años de análisis, puedo decir, ha denostado a su padre. Denostado de la manera que ustedes ya saben si están en un consultorio, si se han analizado. Bueno, porque mi padre no sé qué, bla, bla, bla. La madre es otro tema, porque es una madre sufriente que lo tuvo que criar sola, como tantos casos. Entonces está esa madre idolatrada por su sacrificio, etc. Wow. El análisis va haciendo su vaciamiento. ¿Por qué? Porque todo eso no es la lengua. La lengua es antes de aprender, de entender y de antes de que se constituya el fantasma. Él ya armó su fantasma, el papá malo, la mamá buena, estaba todo armado. Es mucho más, pero yo estoy acá haciendo un trazo, una pincelada, pero les quiero decir que la verdadera infancia viene en el último periodo del análisis, cuando sorpresivamente aparece algo que no es un recuerdo, es algo en el cuerpo que aparece
de un momento de la vida que jamás se había registrado. Pero ahí es donde estuvo, ahí está la lengua, ahí está esto que les dije antes de la cabecera de puente de la invasión. Ahí, pero aparece porque él ahora está en el final de su análisis, va de salida, y yo lo sé perfectamente, y él también. Ya no es una neurosis obsesiva, aunque va a tener siempre como nosotras. Las mujeres que fuimos histéricas somos histéricas, pero una cosa es la histeria analizada o la obsesión analizada, y otra cosa es la histeria y la obsesión cuando empiezan los análisis. Este hombre, de golpe, empieza a aparecer una dimensión completamente, se las voy a resumir en dos cosas que aparecen creo que en dos sesiones sucesivas. En una aparece inesperadamente, porque jamás lo recordó, él estaba en la plaza con su papá y el papá le mostró unos dibujos y le enseñó unos símbolos. El papá leía Gurdjieff, era un hombre con esa religiosidad mítica de Gurdjieff y de Berdayev y todos esos, y el papá entonces le habló de una simbología, pero el chico tenía 4 años, y el papá le habla de los símbolos, y era otro padre, no era el padre denostado, que se había portado mal porque se fue, porque vino. No, no, aparece el padre que le abre los ojos sobre una dimensión del saber que tuvo absolutamente que ver con lo que es hoy él. Sorprendente por completo, él se quedó estupefacto cuando eso irrumpe. Esa es la infancia que nos interesa a nosotros. ¿Y qué sucedió? La sesión siguiente, creo, ubica a esa madre sacrificada y todo lo demás en la base de su neurosis obsesiva, porque la madre se estaba muriendo de cáncer. Y ella decía, y a él le quedó eso en la cabeza, obsesiva, y ella decía, ¿por qué me enfermé si yo hice todo bien en la vida? Y ahí estaba el todo bien donde él estaba clavado con clavos. Había que hacer todo bien. Era un obsesivo que además no podía ni ocultar un elemento cuando tuvo que hacer una escritura y ocultar algo de su... No, él no podía, o tampoco podía defenderse cuando el empresario lo explotaba, tampoco, porque él tenía que ser bueno y portarse bien, porque si no, y ahí estaba la madre. Ahora, en este momento del análisis, que salte esto, ya es la lengua pura. Aparecen los símbolos que le dieron sentido a todo el recorrido, su recorrido como parletre, y aparece lo que lo clavó en el sacrificio de la madre, que como se hizo todo bien, se había enfermado. Es un disparate porque se puede enfermar cualquiera. Entonces, miren estos dos puntos en un final de análisis, en una salida, yo final no hablo, una salida de análisis. La vida de este hombre cambió por completo, obviamente. Pero ahora le suceden estas dos cosas. Le sucede de golpe enfrentarse, encontrarse con ese padre de los símbolos y con esa madre estrecha que creía que si no, si hacía todo bien, no se iba a enfermar. Neurótica. Bueno, creo que he dado un ejemplo poderoso de lo que pasa en los finales de análisis con la infancia. Aparece de otro modo y aparece inesperadamente y aparece por un lado que menos se espera. Ya no es más la infancia contada al principio del análisis, antes del vaciamiento del sujeto supuesto saber. Nada que ver, nos lleva años un comienzo de análisis. El síntoma es como la cebolla, tiene muchas capas, pero vieron que adentro de la cebolla hay un núcleo tan hermoso, lo habrán visto cocinando, y ese núcleo tan hermoso es el que ahora hay que tocar. Y ese núcleo es el que escapa mientras esté en juego la palabra, el sentido común, el sentido de las palabras, la idea de encontrar la verdad. Todo eso se va al demonio.
pero hay que mover eso en un análisis. Y el analizante es el que tiene que venir a estos lugares donde se hunde la creencia y donde aparece otra cosa. Y ahí está el parletre, porque este hombre se analiza, no sé si son 15 años, no lo sé. Pero si vieran cómo ha cambiado hasta el aspecto cuando viene al consultorio, es otra persona. Y es lo que dice Lacan por ahí, nos convertimos en otra persona, desde el punto de vista de la persona. Nos convertimos en otra persona. De ser una especie de aparatito en un ser libre. ¿Por qué libre? Porque deja de estar atado al fantasma y porque pudo encontrar su lengua. Y este hombre todavía le falta, porque va a encontrar esa lengua, es la que ahora está trabajando. Muy bien. Bueno, Carmen, finalizamos por hoy entonces. Bueno, muchas gracias. Si las preguntas siguen en este orden, vamos a hacer un seminario precioso. Gracias a ustedes, porque son preguntas muy ubicadas, muy para este seminario. Les agradezco muchísimo a las que hicieron hoy y las que harán. No se achiquen para preguntar, ¿eh? Pregunten todo lo que quieran.